Amigos de Cinescopia, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición del Sobrecito. Allá casi una semana de conocer a los ganadores, a los que escribirán con letras doradas su nombre dentro de la historia de la estatuilla del Oscar. Y bueno, hoy tenemos a un invitado especial, Ernesto García, quien pues se desempeña en la rama actoral, ya nos había acompañado en otras ediciones por ahí ya de muy antiguas en un lugar de La Mancha cuyo nombre no quiero recordar. Pero bueno, Ernesto, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, muchas gracias. Un honor, un placer regresar a estar con ustedes. Y pues nada, mucha controversia, mucha cosa, mucha situación, y entonces pues listo para platicar y ver los puntos de vista de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y pues a mi lado están dos de mis queridos coconductores de este bonito espacio llamado El Sobrecito. Primero las damas desde Uruguay nos acompaña Valentina. Valentina, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal, chicos? Por ahora todo bien. Yo quiero dejar en claro que Aaron está viviendo en su momento Homero Simpson cuando dice no, dice no me lo merezco. Eh, por eso estamos todos acá prontos para debatir o no debatir a esta altura el partido. Pero bien, bueno, con muchas ansias, pero al mismo tiempo con mucho miedo de lo que pueda pasar. Sí, ha sido una temporada de premios más impredecible que pues calcular cuánto va a estar el dólar ahorita con Donald Trump en la presidencia, pero bueno, así es el mundo post Donald Trump, están pasando muchas cosas impredecibles y Y pues bueno, post Carla Sofía Gascon. y post Carla Sofía Gascón. Y bueno, a mi lado está José, el primo de Jackson Diar, José Roberto Ortega. Me van a funar si dices eso. Quisiera No, tener algo que ver, por lo menos así entre familia nos alimentaríamos a los familiares. Pero no, vea, yo creo que es una carrera del Oscar, sobre todo en estas dos categorías, bastante interesante, ¿no? O sea, qué rico cuando tienes tan abierta las posibilidades para ver quién gana mejor actor, quién gana mejor actriz. Sabe mejor, creo yo, ese tipo de campañas, de temporadas, que aquellas donde ya está definido todo y que simplemente estás esperando llegar y pues ver que se cumple, ¿no? Lo predicho. A mí me gusta más este tipo de temporadas. Creo que la estoy disfrutando bastante, justamente por lo impredecible que es. Y lo que pasó ayer en los SAG, bueno, vinieron a abrir todavía más este tema, ¿no? Sobre todo en esta categoría que vamos a analizar primero. sí, de hecho, por eso esta categoría la colocamos al día de hoy, porque algo en mi corazón me decía que los SAG iban a hacer su relajo, iba a ver todo, y pasó esa intuición tuve, y pues bueno, pues vamos a comenzar, señores, con la categoría, una de las categorías que está muy cerrada, o sea, yo creo que el día de ayer todos creíamos que el ganador iba a ser alguien, y de repente vino el SAG y dijo, quítate que ahí te voy, pero bueno. Eh, es la categoría de mejor actor en un rol principal. Y pues tenemos a Adrian Brody por The Brutalist, Timothy Chalamet por A Complete No, Colman Domingo por Sing Sing, Ralph Fiennes por Conclave, o creo que los gringos le dicen Conclave, Sebastián, Conclave. Sebastián Stan por The Apprentice. Y bueno, Ernesto, ¿qué opinas de la terna? ¿Te gusta? ¿Quitas a alguien? ¿Alguien aquí está estorbando? ¿Qué opinas? Pues, o sea, mira, hablando plenamente, o sea, desde la parte actoral y no tanto de la parte comercial o la parte que tal vez, y que yo sé que ustedes saben más al respecto que yo, actoralmente me parece que están bien, pues, o sea, no sé, en general me parece bien, no voy a decir excelente, solo diré bien. Ese será mi único comentario hasta ahora. No, Ernesto, no te preocupes, aquí es carta abierta al final, pues tú eres el técnico experto en actuación, y no, yo que puedo saber, yo solo tomé un semestre de teatro, pero bueno, puedes decir lo que quieras, amigo, y yo la verdad, siento que pues esta categoría dentro de lo que está en el año, ahí coincido con Ernesto, está bien, creo que no quita, por ahí a lo mejor quitaría a alguien, pero la verdad es que no se me ocurre quién, o sea, creo que todos están bien, es decente la categoría, no sé qué opinan los demás. ¿Vale? Sí, es una categoría
correcta, por decirlo de alguna forma. Yo sé que hay mucha gente, digo, y me adhiero, por más que a mí me gusta mucho la actuación de Sebastian Stan en The Apprentice, me siento Jane Fonda ayer que hizo un shot out. Digo, me gusta, digo, porque además, digo, la manera que está presentado, no ser tradicional, y cualquiera de los dos en realidad también, Timothy, no es un biopic de lo tradicional que esperamos, y más, digo, habiendo visto el año pasado lo que pasaba, está correcta, digo, sí entiendo, por ejemplo, con Sebastian que había mucho hype, digo, por A Different Man y demás, creo que ahí, digo, más bien primaron cuestiones de promoción que en realidad de la actuación per se, digo, bueno, queda por fuera Craig por Queer, pero está correcta, digo, o sea, bien, digo, digo la nominación de Domingo, por ejemplo, digo, me parece que es una nominación muy inspirada, a sabiendas, digo, de que el año pasado venía con un biopic muy tradicional, muy duro, muy de Netflix, eh, pero después digo, sí, correcto, digo, cualquiera de los 5 son muy buenos actores, entonces en definitiva, digo, a uno le puede gustar más o menos, pero no hay algo que rompa los ojos como ha pasado años anteriores, con que siempre había uno o dos que uno decía, ay, qué horror, ¿qué hace este personaje acá? Y ni tampoco hay narrativas, digo, me acuerdo del año de Brendan Fraser, digo, que yo lo sufrí un montón porque habían 3 actuaciones muy buenas, o 4 me atrevería a decir, digo, o sea, todos eran muy buenos exceptuándolo a él, y sin embargo, digo, era como que termina ganando más bien por narrativa que en realidad por trabajo actoral. Y este año me parece, digo, que está sólida la categoría, cumple con la función, puede gustar más o menos, no me parece muy apasionada, pero bueno, ese ya es otro tema. ¿No te parece muy apasionada? ¿Por qué? ¿Por la falta de alguien? O sea, yo creo que algo hay interesante, es que es de esos años en que los 5 son correctos. Y justamente lo que mencionas, o sea, ninguno está aquí por narrativa, como quizás sí podamos ver en mejor actriz, entre comillas. Aquí ninguno está porque se le deba, porque se le tenga que reconocer la carrera, porque tengan que hacer algo. O sea, los 5 están por las grandes actuaciones que dieron. Incluso podría decir el caso de Sebastian Stan, que Dios, qué año tuvo, ¿eh? Qué año tuvo con A Different Sí, por Man eso. y con The Apprentice, como decías, también como se dijo allá en los SAG, que bien mencionas, ¿no? O sea, se le alabó muchísimo este trabajo que hacen The Apprentice. Yo quizás sea mi única duda, o sea, yo no sé por cuál de las dos papeles lo hubiese nominado, pero la verdad cualquiera de los dos está aquí interesante y creo que ya iremos analizando uno por uno. A mí no me sobra ni me falta ninguno. O sea, ni Daniel Craig tuvo que haber entrado por Queer. Me parece que los 5 de aquí son mejores que la actuación de él. Y pues mira, Aaron, que es fan de Nicholas Por Hoult, cualquier cosa que hizo. lo va a poner aquí, pero pues realmente no. O sea, ni siquiera su papel en Euro Number 2. O sea, a mí me parece que Pero las 5 que están son mejores. fíjate que ahorita ya pasando a la parte de ausencias, tienen razón. Yo ahí tengo unos temas con Chamalet, pero bueno, lo LOL. comentaremos. Pero creo que así que podríamos decir que a lo mejor por ahí se podían haber colado. Creo que el caso de Sebastián Stan con A Different Man, creo que pudo haber una doble nominación, pero no iba a ocurrir. O sea, creo que no ha ocurrido en la historia de los No, por Oscars. regla no se puede. Por regla no se puede. Uh-huh. Y por ahí creo que Nicolas Hoult me encanta su papel en Juror 2, me encanta mucho en The Order. No soy fan de su papel de Nosferatu, creo que es el más débil de la película. Creo que sí se lo comen bien gacho la hija de Johnny Depp, muy, muy gacho en esa película. Y por ahí, pero por desgracia, pues Francia mandó a la película incorrecta. El Conde de Montecristo pudo haberse colado en actor. Si Francia hubiera tomado la decisión correcta de mandar esta película y no pues la aberración de Emilia Pérez, pero bueno. Como dice mi padre, pues el hubiera no se conjuga, y pues ni modo, estamos aquí. ¿Alguien más que falte una esencia? Por ejemplo, menciona a Daniel Craig. A mí cuál se me hace espantosa, o sea, y hasta creo que Daniel Craig sale un poquito raspado porque el personaje no está muy bien escrito, el de Daniel Craig, No. pero bueno. Pero de nuevo, o sea, volvemos a la misma disyuntiva de decir papel bien escrito o buena actuación. O sea, no podemos juzgar los dos. Ojalá y en muchos casos se juntan y entonces hacen algo mejor, pero tenemos que enfocarnos en la actuación, independientemente de que a veces un actor saca un mal papel, incluso lo puede interpretar bien. Un mal actor puede hundirte un papel bien escrito. Entonces, aquí estamos hablando de que las actuaciones como tal, independientemente de que nos haya gustado o no Queer, pues lo de Daniel Craig creo que fue bueno, pero no al nivel de
de los que sí están nominados. O sea, digo, el poner aquí a Pierre Niney, por ejemplo, Niney, la verdad es que tenía nulas posibilidades siquiera de hablar de nada, ¿no? De hablar de nada, porque pues, lo mismo hubiéramos podido hablar del Jockey, por ejemplo, ¿no? Como mejor actor, pues o sea, las probabilidades hubieran estado Hubiera sido totalmente fascinante, pero es imposible. claro, o sea, estamos Sí. completamente fuera. Me metería, si lo quieres, Memory, por ejemplo, que es una película muy bien actuada, pero tenía nulas No, posibilidades de entrar no, acá. Memory es del año pasado y pues No, apenas. estaba en la lista de elegibles este año. Ujú. Sí. Pero creo que Este, incluso Sarsgaard hubiera podido ir a reparto, porque digo, en algún momento se habló de eso mismo, de que lo figuraban mucho más como reparto y en definitiva a Chastain como principal. Ujú. Digo, por ejemplo, a mí otra ausencia, eso es una cosa digo que comparto, que capaz que la categoría está como topiada, o sea, digo, ¿quiénes podían haber sido otra opción? No, digo, salvo el único caso era de si Stan iba a entrar por A Different Man o iba a entrar por The Apprentice. Con A Different Man tenía digo que con The Apprentice tiene el momento, porque justo es el momento, con A Different Man tenía, digo, el reconocimiento, digo, ganó Berlín, digo, incluso ahora que Berlín está queriendo ser precursor, entre comillas, digo, estamos viendo, no la estoy descartando, digo, pero esa gente que ya empieza como, no, ya Rose Byrne tiene Oscar Bass, digo, a mí me encantaría estar de Lulu de la vida de creer que sí, pero digo, claro, digo, Stan gana el año pasado, entonces era como que, bueno, ahí radica. Yo creo que incluso el que en algún momento se habló que podía haberse acercado, no me parece el papel ni para nada, hubiera sido Glenn Powell con Hitman, pero digo, primero que no lo vale, lo siento la gente que lo ama, pero segundo que él mismo se enfocó incluso en llevarlo en guión. Pero sí creo que si Hitman hubiera entrado en otro momento, capaz que lo hubiera peleado, aunque sea un lugar en SAG y se hubiera quedado un poco más cerca, aunque sea más cerca en guión. Pero después digo, creo que está relativamente bien. Ernesto, no sé a ti si alguien extrañaste de Ernesto, los ¿quién te nominados. parece los? Perdón. Si extrañé a alguien, pues no sé, fíjate que, o sea, ahorita lo que están comentando, creo que sí, justo, están los que tienen que estar, coincido con lo que están diciendo. Justo estoy viendo a Nicholas Hoult, no, o sea, me parecen, sí, son buenos actores, pero pues más bien eso, y como bien dice José Roberto, ¿no? Más bien es ver que o sea, estamos viendo actuación como tal, sea cual sea el guión, y entonces si nos vamos como de esta forma un poco más purista, a decir, vamos a ver cuáles son estas actuaciones como un poco más celebradas de este ciclo en específico, pues me parece correcto. Repito, me parece bien, es lo que puedo comentar. Hugh Grant por Heretic, por ejemplo, quizás hubiera estado sido una buena sorpresa, pero tampoco creo que haya sido mejor que los 5 nominados. Me estoy Pero olvidando. creo que es un poco lo que comentan también, ¿no? O sea, que tal vez podría ser otro candidato diferente, pero podría haber sido un candidato débil, pues, ¿no? O tal vez no un candidato tan... sí. Ya me olvidé de Hugh Grant en Heretic. Pero bueno. Jesse Eisenberg, por ejemplo, también, que pudo haber rascado aquí. No, ya, Eisenberg interpretándose por enésima mesa en la vida en Neural Pain, ya. Pero podía haber, si la película hubiera gustado más, digo, que hubiera entrado en película, hubiera sido perfectamente un caso a lo Woody Allen, digo, pero no lo fue y Culkin se lo comió enteramente. Woody Allen interpretándose por enésima vez y siendo nominado. Pero menos polémico. Woody Allen se precia de haber estado nominado al Oscar a Mejor Actor, ¿eh? En fin, vamos a repasar los nominados y vamos con el primero. Este año fue el año de Sebastián Stan, o sea, tuvo 2 películas muy buenas y 2 actuaciones muy buenas. Fue The Apprentice y A Different Man. Por regla solo puede estar nominado por uno y pues le toca estar nominado por The Apprentice, por esta interpretación de pues el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y bueno, ha sido duro esta temporada de premios para Sebastián Stan porque a pesar de que la verdad es que sí fue su año y creo que incluso debería estar compitiendo con Brody por el mejor actor de este año. Por desgracia, pues la controversia política lo termina alcanzando porque los que sí hicieron The Apprentice creyeron que los demócratas iban a ganar la presidencia y pues se les quemó el caldo y por desgracia todo lo que vino post elecciones terminó afectándole mucho a Stan, al punto de que incluso en esta
pues en esas entrevistas que hacen año con año de Actors to Actors, nadie quiso entrevistarlo. O sea, nadie de los actores quiso entrevistarlo, para que vean la hipocresía de Hollywood. O sea, sí, mucha inclusión con Emilia Pérez, viva los latinos, pero pues, miedito, 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 porque pues entró el presidente de los Estados Unidos y ya nadie quiso relacionarse con Stan. Y pues eso le ha afectado muchísimo en posibilidades de premios, pero pues deja de ser una buena actuación. Y bueno, Ernesto García, ¿qué te pareció la actuación de Sebastián Stan en The Apprentice? A ver, aquí puse algunas notas como muy concretas para no olvidarlo. Sí, me parece, lo que yo observo es mucho, em, y que sí vi en algunos lados que había estos comentarios, que había una preocupación de humanizar demasiado a estos personajes, ¿no? O sea, sabemos que, pues, no nada más es Trump, también es su compadre, que era, pues, está considerado una de las peores personas en la historia, ¿no? Y entonces que una de las peores personas de la historia esté retratándose de una forma humana o empática, es súper interesante, pero también puede ser muy grave, pues, ¿no? O sea, y además no es un personaje, o sea, es un personaje que está escrito en Angels of America, por ejemplo, y que hizo Al Pacino en su momento, y que sabemos bien o ubicamos bien ese tipo de personajes, y que nos da todo el sentido del por qué este señor Trump se comporta como se comporta, ¿no? Porque es tan ilógico, tan mi única verdad y demás, ¿no? Pero a pesar de todo eso, lo que yo sí noto en Sebastian Stan es que sí está humanizando bastante a la caricatura. Es bien interesante porque no hay tanto material de Trump en esas épocas, ¿no? En los 70s como tal, Trump todavía no era el Trump de los 80s, 90s, obviamente, y entonces tampoco hay tantas referencias de cómo, o sea, en video como tal, que es lo que normalmente pues pasa en este tipo de estilo biopic, que pues te basas un poco como actor en lo que ya existe y entonces ahí tú ya tomas una decisión si vas a hacer algo fiel, si vas a cambiar, qué es lo que va a suceder, ¿no? Y en este caso, pues no es como tal que exista, del gran parte de la película que exista una referencia, y lo que yo sí noto en él que tiene estos manerismos bien específicos o microexpresiones, que de repente sí te suelta un Trump completo y de repente otra vez para atrás, ¿no? O sea, no es como completamente el Trump que conocemos porque justo se está formando, y entonces, pero sí, justo muchas cosas bien interesantes, que yo sí noté en su actuación como tal, estos manerismos bien básicos, ¿no? O sea, el cómo se mueve el cabello, que sí lo ves, como el Trump es calvo y loco, pues como que siempre se está agarrando el cabello y el Sebastian Stan como lo lleva, me parece muy interesante. Pero más allá de eso, creo que lo que también se refleja muy bien en su actuación, son los objetivos claros. En las corrientes un poco más recientes de actuación nos hablan, o sea, y más recientes tampoco hablo tan reciente, o sea, de los últimos 30, 40 años, tal vez. Em, una Uta Hagen, por ejemplo, que es esta maestra de actuación bastante conocida, o sea, hay diferentes, por aquí tengo varios libros, pues, pero estas corrientes nos hablan un poco como de llevar un poco más a los personajes hacia objetivos, y no objetivos tuyos, sino qué es lo que quieres que el otro haga. Y creo que en este caso, o sea, viéndolo como en técnica actoral como tal, eh, Sebastian Stan se ve que tiene objetivos en cada escena. Es a lo que voy, pues, ¿no? O sea, sí tiene objetivos muy claros de lo que quiere que el otro haga. Aquí quiero que la Ivana me acepte la cita y entonces ves que ahí va el personaje sobre eso, ¿no? Y ves esta corporalidad dentro de este mundo que lo entiendes, que juegas con él y que entiendes por qué este señor va hacia allá. Y tan es así que vamos viendo cómo los objetivos son diversos, pero sí llega, o sea, sí entiendes claramente cuáles son estos objetivos que tiene este señor y por qué se termina volviendo tan delusional al final, ¿no? Por qué también llega a estos puntos tan alocados y tan mal hechos y demás. Em, y entonces, en general, eso me parece muy interesante porque, a ver, también es un actor que yo en lo personal, pues, había visto en el universo de Avengers, pues, ¿no? O sea, tal vez yo en lo personal no sabía que tenía como esta gama también distinta, no es que siga su carrera como tal o que haya visto muchas cosas de él, y entonces verlo de repente como en este papel en donde sí, porque eso, para llegar a estos manerismos, a estos objetivos, que dentro del objetivo se vea que no pierde el personaje, que estoy haciendo todo esto y haga sentido y congruencia dentro de la historia que estoy contando,
pues es algo que no se logra de la nada, pues es un trabajo bastante, pues sí, muy específico. Porque hasta eso, los movimientos de la boca, o sea, hay cositas muy, muy a detalle que si ves a detalle dices que me parece muy interesante cómo lo maneja Sebastián Stan. Entonces, en general a mí me parece una buena actuación. Entiendo perfectamente también no el mejor timing para, para hacer a Trump, pero pues vuelvo a lo mismo, no es el Trump de se me fue el nombre de este actor, el que lo hace en SNL, eh, de los hermanos Alec Baldwin. Alec Alec Baldwin, ¿no? Baldwin. No es el Trump de Alec Baldwin cerrando los ojos y estando así como haciendo cara de Botox y rarísimo. No es él, pues, ¿no? Es un Trump medianamente humano, pero tampoco llevándolo al pobrecito Trump, empatizo con él completamente, ¿no? Entonces, interesante, Sí, mi opinión. hasta tiene hay un acento especial que tiene Trump, de I am, que muy, muy marcado, y por ejemplo Stan lo comienza a hacer ya casi al final de la película. Ese acento que siempre hace cada vez que da un discurso como medio, yo le llamo de gringo fresón, o gringo payaso, y la verdad es que sí, creo que creo que tienes mucha razón en lo que dices porque no había mucho material de Trump en ese entonces. Hasta, aunque sea una persona mediática, no hay tanto material como el que hay ahorita que es presidente, o sea que prácticamente el material audiovisual pues sale cada día. Chicos, ¿qué opinan de esta actuación? Yo tengo que admitir que es, de la terna, si me llevo solamente por actuación es mi favorito, y eso que yo no soy muy fanática de en efecto hacer personas, pero me parece un desafío actoral, en eso estoy muy de acuerdo con Ernesto. Yo conozco incluso la obra de Jutta Hagen, porque en algún momento estudié teatro, y digo, es muy coherente eso mismo. Digo, yo creo que con los biopics hay que tener un cuidado, digo, cuando se interpreta un personaje real, porque yo no denominaría esto un biopic per se, de no caer en la imitación. Y Trump es la clase de personaje que en efecto es muy factible caer en la imitación. Pero digo, la película está muy bien diagramada en el hecho de que te lo presentan en un momento muy específico de su vida y en ese span de tiempo donde te lo presentan, termina determinando muchas cosas, del Trump que conocemos hoy en día. Es como, va haciendo todo un clic. Creo que, se acompaña muy bien incluso en el trabajo y es algo que me parece muy, muy bueno que tiene Stan. Además de eso mismo, manierismos muy pequeñitos. A mí me mata siempre una cuestión de que cuando uno enfoca, y en especial en el Trump de los 80, cuando lo enfocaban, en ese tipo de entrevistas, esos primeros planos, tiene como una cuestión de, en la comisura, cómo se le junta, aparece la saliva, y él lo hace perfecto, incluso en los planos más que nada le hacen como un plano lateral, como un close-up, pero lateral, y se le ve eso. Pero una cosa que tiene muy bien Stan es cómo trabaja en sintonía con Jeremy Strong. Nunca están, desconectados. Y Strong es la clase de actor, a mí que me gusta mucho Succession, pero de que, y Succession peca a veces eso de, todos están bien pero van a su ritmo. Y él acá sabe perfectamente que Strong tiene eso, porque ya lo tiene, tengo entendido que en teatro también lo hizo, y decirle, ok, pero el protagonista sigo siendo yo, entonces vamos a trabajar en conjunto. Y en eso me parece que está muy bien hecho. Eh, y también estoy con eso, no intenta humanizarlo, pero sí te lo termina mostrando que al final del día también es una persona, o sea, te guste o no te guste, es una persona y estos son los hechos. Esta persona así nociva tiene toda esta carga y termina siendo la persona que sea. Eh, pero la película es muy inteligente, a mí me gusta mucho, pero per se él, que incluso yo lo vi en Pam and Tommy, le he seguido un par de veces la carrera Stan, donde bueno, fue muy cuestionado, en sí el trabajo en sí, pero él también, yo ya le veía esos tintes de que si va a interpretar a una persona real, parece que se va agarrando de pequeñas cositas, de pequeños detalles. Claramente eso no es porque lo imita, sino porque realmente hizo un trabajo de observación previo que lo permite canalizarlo en el mismo. Creo que acá, es donde se nota muchísimo mejor porque el desafío es muy grande. Lo del Actors and Actors, me acuerdo eso mismo, incluso cuando salió lo de Fernanda Torres, que ha sido muy política hablando, alguien hubiera presentado, si Sony Pictures hubiera tenido un poco más y hubiera centrado su carrera ahí, capaz que se sentaba a dialogar con él, porque él no te iba a dar, una cuestión de visión política, pero obviamente, las campañas como que se afectan, que puede decir él qué es lo que está viendo, qué es lo que no ve y lo demás podría estar en un lugar mucho mejor, pero bueno, llegó y listo. Sí. Yo poco puedo aportar más a lo que están diciendo, salvo que lo que hace Abasi
director, creo que es un gran trabajo de actores en general y que lleva justamente a estos personajes, específicamente al Trump de Sebastian Stan, a caer en ambigüedades, ¿no? A jugar con estas ambigüedades, porque nunca lo presenta. Ojo, yo el tema político no sé por qué le esté afectando tanto a la película, porque depende de quién lea la película, lo puedo presentar como un héroe, como un antihéroe, como un villano, si lo quieres leer como un villano, pero tiene esa ambigüedad y eso se lo da justamente la interpretación de Stan, que como dicen ustedes va un poco más allá de no caricaturizar, de no simplemente ser una mímica de los manerismos del personaje, sino darle una fortaleza a la interpretación, porque hay que recordar algo, o sea, todas las distintas esferas por las que pasa Trump, todo este crecimiento o decrecimiento, no sé si lo queramos ver de esa forma, o bueno, la deconstrucción del personaje por distintas etapas de su vida, las aborda a la perfección, a la nota, están. Entonces, aquí sí puedo decir es un tour de force de actuación, porque si bien no hay escenas que explota, que hace, que lo tiene, o sea, este contenido, esta forma de actuación, este cambio en las miradas, este cambio en los manerismos, este cambio en todo, lo atrapa perfectamente y humaniza justamente, que será quizás lo bueno o malo, no sé, pero es como lo decía Jim Fonda ayer, parte del trabajo del actor, de pues empatizar con él y tratar de entender el contexto y el trasfondo de quién es. Y a mí me queda claro que Stan comprendió perfectamente al Trump y pues, la interpretación que hace es soberbia, ¿eh? Soberbia. Verdaderamente es una buena actuación, pero yo creo que por desgracia, pues, por muchas cosas y porque, pues, la verdad es que hay candidatos, le toca un año también muy fuerte. Por desgracia no creo que va a ganar, pero pues al menos esperemos ver a Sebastián Stan en papeles mucho más serios. Por desgracia va a regresar al universo Marvel este año. Pero Con todo, también con tiene to- otros. O sea, desde Rachel Getting Married, por ejemplo. Black Swan incluso sale ahí, en El a, Marciano también. a mí me gustaba un papel de una película que no fue muy conocida, era de este asesino serial, la de Fresh, la del asesino de Tinder. ¿Se acuerdan de esa película? No, yo ese sí no lo he visto. No te mentiré. Sí, la trama era de una chica que hacía match con una cita por internet a través de Tinder y con el que hacía match era Sebastián Stan, pero este era un asesino serial. Entonces, sí, ya de ahí creo que engloba ciertos estasgos de esto, por ejemplo, de A Different Man, de estos papeles medio maníacos, pero bueno. Sí, tuve que ir a buscar quién era en Black Swan porque fue quién era y ahora ya lo capté. ¡Ah! Mirá quién era. Digo, incluso en Aitonia también, digo que no es un papel digo, que aparece mucho y nadie le dio ni mucha pena ni gloria, pero digo, tiene esa cosa de saber trabajar con los demás. Yo creo que es un actor muy interesante, digo, si obviamente sale de la cajita Marvel un poco más. Pero pues es lo que deja tú. O sea, Ujú, Hay que sí, pagar, lo sabremos. hay que hay que, pagar pa- hay cuentas. que pagar cuentas. Que me hubiera gustado más como Steve Rogers, con todo respeto a Anthony Mackie. Pero pues bueno. El que ya casi se nos consolida, Colman Domingo. Colman Domingo para mí está, o sea, un pelito de convertirse en el mejor actor afroamericano, con el respeto que me merece el señor Denzel Washington o Morgan Freeman. Pero sí, la verdad es que ha venido de actuaciones en películas que a lo mejor no suenan tanto, como lo fue en su momento la de Rustin, un poquito lo que fue de Color Purple, pero sí es muy buen actor, tiene la verdad unos atisbos excelentes y pues creo que en Sing Sing vuelve a demostrar. Y bueno, Ernesto, ¿qué opinas de la actuación de Coleman Domingo en Sing Sing? Em, me parece muy interesante algo que hace este señor. Justo vi una entrevista que le hace RuPaul, no sé si la vieron por ahí en cuando tomó el el night show de uno de los Jimmys, RuPaul, y entonces habla con Colman Domingo, y le hace una pregunta bien específica, que es, ¿cómo logras o cómo es que eres una persona que tiene tanto contacto con su parte sensible?, ¿no? Y entonces lo que dijo, Colman Domingo fue, es que afortunadamente en mi vida siempre fui como muy amado, pues, ¿no? O sea, no siempre todas las expresiones, en cuanto a emociones, las tuve como muy bien controladas, dominadas, porque, pues, desde mi casa así fue, ¿no? Y es algo que
A mí me parece muy interesante en este tipo de actores, porque si bien pueden ser como cosas bien estereotipadas, y estamos hablando de una historia en la cárcel, pues, ¿no? Y estamos hablando de, em, pues eso, o sea, que si tú piensas en el estereotipo de un personaje como el de él en la cárcel, o sea, ya tienes como ciertas cosas bien específicas que sabes que tiene que ser de cierta forma ese personaje y que tal vez se pueda abordar todo desde la parte física agresiva y es algo que él no hace. Y no hace ninguno de sus personajes. A mí me sorprende mucho en The Color Purple, por ejemplo, em, sea como sea esta nueva versión un poco extraña y distante también, tanto a la original como al musical en el que está basado, y que cambiaron muchas cosas, hace a una persona no agresiva desde un lado agresivo físico como tal. O sea, a pesar de que sí hace cosas físicas agresivas, no lo ve siendo agresivo, agresivo como tal, porque no es una persona agresiva él como tal. O sea, y es bien interesante ver cuando un actor toma lo que es él para interpretar y llegar a los objetivos que necesita el personaje, sin necesariamente llegar a estos lugares obvios, ¿no? O sea, es un ejemplo, Viola Davis, por ejemplo, que vemos que es una mujer súper fuerte, es una mujer que susto de mujer, pues, por la vida, aunque haga papeles en donde tiene que estar agachona, no es agachona completa, porque Viola Davis no es agachona, punto. Em, y creo que esto pasa un poco con él, con Colman Domingo, en que sí puede hacer estos papeles en donde la energía está ahí, en donde sí es fuerte, en donde sí está pasando todo esto, pero también ves que es un hombre completamente sensible que puede atravesar este tipo de personajes a través de él, a través de su visión o su interpretación de lo que es todo él, ¿no? Em, Me parece también muy interesante. Aquí hay algo que pasa en esta película en específico, pasa algo muy Pirandelli, ¿no? De esta cosa de los personajes interpretando personajes, el actor interpretando al actor, y entonces esta cosa muy meta y muy, que puede ser un tanto extraño, y que se puede, y que entonces ahí también viene otro reto, porque entonces estoy haciendo un personaje que a su vez es actor, que a su vez está en una escena, que a su vez está tratando de demostrar algo y está sucediendo. Y hablando como objetivos actorales como tal en esta historia, pues sí vemos un viaje del héroe bien específico, ¿no? Estoy en mi mundo normal y entonces entra algo externo, que en este caso es el otro preso, que entonces va a transformar todo mi mundo por completo. Y entonces este personaje que nunca se rompía, entonces efectivamente se rompe y termina siendo el desastre que nunca había hecho en toda su vida, ya lo hizo, y entonces le pasan todas estas situaciones para que al final su viaje del héroe completo y logra regresar más fuerte, pues, o con un aprendizaje o con algo distinto. Y lo que me parece muy interesante es eso, que hace, sí, que hace todos estos objetivos, estos quiebres, estas situaciones, desde un lugar que para mí, como yo desde este lado lo que veía a través de todo lo que iba pasando, es a una persona que sí está muy en contacto con sus emociones como tal y no tiene como ningún problema de ir a cualquiera de estas emociones en ningún punto, ¿no? Y entonces cuando quiebra, claro que le crees que se quebró, cuando pasó el enojo, claro que crees que se enojó, cuando llega con el otro a convencerlo de seamos amigos al inicio, también le crees que va por ahí, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece interesante de él. No sé si todo esto, bueno, o sea, comparando tal vez con otras actuaciones o con em, otras historias, tal vez también, porque aquí creo que también va un poco lo que decía José Roberto al inicio de la historia, pues, ¿no? Que creo que sí me parece una historia muy buena, me parece algo, o sea, qué bueno que le den subrayan, ¿no? O sea, estas partes así como del por qué es importante contar este tipo de historias, pero tal vez no es tan poderoso, tal vez no llega a esta cosa que dices, ay, me transformó la vida, o sea, yo entiendo que es importante este tipo de programa, entendemos, pero hasta dónde también puede ser como un poco más, estoy adoctrinando tal vez, de que entiendas que existen estos programas, son importantes y hasta ahí acabó. Yo vi una obra hace tiempo, soy malísimo para los nombres, discúlpenme, se los investigo y les digo bien quién lo hacía, de un actor, aparte me parece muy terrible porque de que los boletos creo que nos los regalaron y era una obra que se presentaba los domingos a las 10 de la mañana y nadie iba a ver y era una obra brillante, justo que hablaba de este tipo de programas de la cárcel. Solo eran dos actores, el que era el director y el que estaba como reo. Y el cuate te metía como tanto en la historia, el actor principal, que al principio te empezaba a contar
como, o sea, te metía a este universo de la cárcel y te decía, es que traemos un reo, uno real, y va ahorita a interpretar algo y entonces va a ser no sé qué. No, todos eran actores, pero te metía como tanto en este rollo de este mismo tema, de esto todo igual, que de verdad, o sea, hasta te decía, sí, ahí está el policía, y todos volteaban a ver como de, ¿dónde está el policía? No había nadie, pues, ¿no? Pero a lo que voy un poco con esto es justo de, eh, como ver este tipo de mundos en donde sí todo encaja bastante bien, pero que tal vez, en mi opinión, tal vez esta historia no fue tan fuerte o tan potente para que se mostrara una actuación tan sensible hacia todos lados, pues, ¿no? O sea, se mostró algo muy bueno, pero tal vez no tan fuerte para decir es el contendiente más fuerte en estos premios. Y es todo. Gracias. Vale, adelante. Yo creo que, digo, comparto eso, digo, de que a mí me pasa algo con Domingo y es que parece que logra, digo, hacer un match muy bueno entre personajes muy resilientes y personajes muy sensibles, digo, o sea, con Rustin fue también un poco eso, digo, mucho más biopic, en este caso, digo, estamos acostumbrados tal cual a cuando te presentan un preso de una manera y donde la agresividad sale muy a flor de piel en momentos muy específicos, o ese arco básicamente, digo, donde quizás muchas veces, digo, de nuevo, también pasa con personajes de la cárcel que terminan eventualmente nominados, digo, donde son un pobre desgraciado que cae en esta situación. Con él no pasa esto, digo, o sea, la historia de Divine G es muy particular, incluso digo, el propio Divine G es uno de los, y Clarence Macklin son dos, digo, de los co-guionistas en parte de la historia y uno entiende también, digo, cómo cuando los protagonistas reales meten la mano, digo, por decirlo de alguna forma, se toca, me parece, de una primera persona de una manera muy, muy, muy medular y creo que Domingo lo hace eso, digo, incluso la manera de abordar, el mismo dice, de cómo elige los personajes y demás. Pero creo que sí, tal cual, digo, peca de esa cuestión que, por ejemplo, digo, lo vimos hace un par de años, digo, con Paul Mescal y con Bill Nighy, de que a veces cuando el personaje es demasiado sensible y no tiene quizás momentos tan explosivos de que te haga un Oscar clip brutal y lo demás, de lo que uno muchas veces espera con un actor, en específico con los hombres, ¿no? No termina explotando. Yo creo, digo, que en realidad, digo, si vamos a per se por qué la película o por qué no llega a más, hay muchas cosas en el medio que obviamente, vamos de nuevo, son la campaña, pero sí creo que es una actuación, digo, muy buena, es un trabajo muy destacable, que al final del día, digo, va a pasar eso, digo, que me parece que con los años va a prevalecer, digo, de la gente que te va a decir, ¿te acordás la actuación? Como lo mismo pasó con Paul Mescal, digo, no genera ese tipo de pasión, obviamente, digo, que genera Paul Mescal, pero sí, digo, tiene esa cosa de empezar a entender de que los actores en específico perfectamente te pueden hacer un personaje súper sensible. Yo creo que es un personaje incluso que pasa por muchos estados, en el sentido de que él como actor, pero él dentro de ese programa, pero él con la lucha interna de lo que está viviendo por ser un presidiario, eh, digo, me parece brutal. Y de nuevo, sin necesidad de tipo de hacerte, tiene sus momentos, digo, muy, muy en específico, en especial digo, con Clarence Macklin tiene un par, digo, que son, digo, súper notorios, pero, pero sí digo, es eso que al final del día es ese tipo de actuaciones que rescatas el conjunto y es a veces lo que a uno le tiene que más que quedar el conjunto más que un momento. Pues yo creo que cuando te queda un momento, y lo estamos viendo con Emilia Pérez, es porque la actuación o es muy mala o no tenés otras cosas como para llevarlo al caso. Entonces, cuando tenés pequeños momentos o pequeñas cosas o la actuación en sí, es lo que termina destacando. Entonces, digo, no es mi favorito de la categoría en sí, digo, me atrevería a decir que es un segundo o tercer lugar, porque digo, creo que es para nada despreciable, pero digo, es muy bueno, digo, y además digo, es una segunda, digo, es una nominación seguida en 2 años donde perfectamente se podría haber quedado afuera, porque digo, la película fue como de más a menos y terminó lamentablemente, digo, con 2 escasas nominaciones y quedándose fuera de película, ¿no? Pero me parece muy meritoria y creo, digo, que en un par de años no creo que vaya a tardar mucho tiempo si sigue con esta racha y que Domingo termine ganando. Ojalá porque es un back-to-back. O sea, estás hablando de dos actuaciones impresionantes por parte de Colman Domingo, inspiradas como ninguna, como pocas. A mí el año pasado la de Surrosti me parecía que era la mejor actuación de la quinteta, ¿no? O sea, independientemente de qué se pueda decir. Ahora, aquí en Sing Sing es curioso. Yo no sé si la fama le llega tarde o se le llega en el momento correcto a Colman Domingo, pero sí tiene, son actuaciones que sí tienen ese Oscar clip que dices, ¿no? O sea, que sí tienen ese nivel de brutalidad, de fuerza, de introspección, que lo son todo. O sea, a mí me parece también interesante en esta narrativa que Colman Domingo llega 2 años consecutivos a mejor actor por películas no contendientes.
¿no? Porque es muy fácil decir, está en la nominada mejor película y entonces vamos, claro que lo van a nominar. O sea, tiene más mérito llegar por películas no contendientes. Y creo que, no sé si sea, creo que el único de todas las, bueno, junto con Sebastian Stan, de las actuaciones que no están en los premios principales, que no están, que son una fortaleza de sus actuaciones, y también, obviamente, de la historia, el guión, pero sobre todo de sus actuaciones, las que hacen que se le voltee a dar el foco a estas películas. Me pareció bien curioso lo que decía Ernesto con respecto a lo de Pirandello, es que sí, esta metaficción, la verdad es interesante cómo lo juega, y también lo estuve pensando cuando estaba viendo la película, y escucharte fue como decir, De hecho, algo que tiene Sing Sing, y lo voy a decir porque no va a haber otro, creo que no hay otro espacio por las escasas nominaciones que tiene, pero parece incluso que está en este género de no ficción, porque incluso los mismos, hay actores interpretando a sí mismo. O sea, está en esta docuficción interesante y exceptuando por ahí Colman Domingo, pero pues hay muchos que obviamente eran expresidiarios y terminan interpretándose a sí mismos en la película. Y creo que también el papel del instructor de teatro, que era otro que a lo mejor se merecía mejor actor de reparto, muy bueno. Pero de ahí sí parece una no ficción. Hasta por momentos parece un documental. Sí. Pero eso es parte de la riqueza que tiene la película, o sea, que te lleva justamente por esa parte de metaficción, de entrar en los entresijos de cómo se escribe una obra. Aquí ya no son 6 personajes en busca de autor, a lo mejor es el mismo autor buscando los personajes, o buscando cómo expresarse, o buscando sentido a su propia vida. O sea, y lo que hace justamente hablando la actuación de Domingo es que está al nivel de todos los demás, o sea, al nivel en un buen sentido. O sea, es una actuación coral bastante buena, pero su papel específico, cómo lo ves romperse, cómo lo ves, cómo reacciona cuando le quitan este foco, este centro de atención, cómo lo ves alguien que pareciera estar en una lucha por salir adelante, por ser mejor persona, y de repente ver que su ego sigue siendo tan válido y tan alto como cualquier otra persona, y lo ves a través de las caracterizaciones, de esos pequeños clips de él interpretando Shakespeare, de él interpretándose así. O sea, la película es una cosa maravillosa, ¿eh? Tristemente tiene muy poca atención, y sí lo digo, o sea, es esto de estar jugando con las campañas y de estar diciendo, o sea, a lo mejor si hubiese tenido mejores publicistas o algo, no, o sea, tristemente el arte no debería ser juzgado así. Y esta película es de lo mejor que hay este año, de lo mejor que se tiene que mencionar. Está en cartelera, si todavía quieren ir a verla, por favor vayan a verla, porque, de nuevo, redondeando con la actuación de Domingo, tristemente no es su año otra vez, pero pues ojalá y creo que incluso es el mejor, de los mejores casting, o el mejor ensamble actoral del año para mí. Pero por desgracia, pues, adelante. Aquí hay algo nada más rapidísimo, lo quiero mencionar, que sí marca un precedente acerca de la forma de actuar, en la forma en la que actúan los hombres en específico. Yo cuando estudiaba actuación de forma más seria y profunda, me acuerdo que un día llegó una maestra, solo había una mujer en nuestro grupo, y le dijo: si tú quieres ser actriz, tienes que saber llorar. Eso fue como la primera indicación que le dijo a ella mujer, ¿no? Y fue eso, y le dijo: ¿por qué? Porque vas a ir a castings y lo primero que te van a preguntar es: ¿lloras? Como mujer. Esa era una creencia que tenía esta maestra de actuación, que llevaba muchos años en la industria trabajando, ¿no? Y yo veo este tipo de personajes, hombres, son el tipo de personajes que después marcan referencia para que las cosas vayan cambiando. Y para que no sea nada más la mujer la única que llore, pues, ¿no? Para que entonces el hombre también, porque justo tú como actor hombre, puede que no te digan nunca que si tienes que llorar o no, pues, ¿no? Igual y nunca lloraste en toda tu carrera. Hay actores que probablemente nunca han llorado, pues, ¿no? Hombres. Y entonces eso me parece interesante. Este tipo de actuaciones me parecen interesantes porque es justo las que marcan la precedencia para que las cosas efectivamente puedan ir cambiando un poco. Solo quería mencionar eso, gracias. Que cambien, y qué bueno que no estudiaste con una Estela Adler, ¿verdad? Se ve que no era ella, ¿verdad? Audio, Aaron. Interesante perspectiva que rompa muchos paradigmas que tenemos a veces con respecto a la actuación. Vamos a quién viene, el veterano, Ralph Fiennes. Increíblemente estaba revisando, es la segunda nominación de Ralph Fiennes al Oscar. Uno ya pensaría que,
pero no, actor de reparto por la lista de Como Schindler. principal, la Sí, segunda. Sí. es de principal la segunda. Actor, si cuentas actor reparto es la tercera por el papel de la lista de Schindler. Uno pensaría que a lo mejor Ralph Fiennes tiene más, pero no. Y bueno, ahorita está nominado por el personaje del Cardenal Lawrence en Conclave. Y bueno, ¿qué te parece esta actuación, Ernesto, de Ralph Fiennes? Aquí me parece súper interesante que con Ralph Fiennes en específico creo que podemos ver con cada uno de los nominados, pues, ¿no? Pero ves un poco las escuelas. O sea, por ejemplo, Domingo viene de Broadway, ¿no? Y entonces puedes ver tal vez un poco, digo, es distinto lo que hace y va cambiando y demás, pero aquí sabemos perfectamente que tenemos un actor shakespeariano a más no poder, pues, ¿no? Y vemos cómo abordan los personajes desde un lugar bien específico. A mí eso me parece muy interesante porque al final de cuentas los objetivos se cumplen, pero se cumplen a través de personas distintas, métodos distintos y las cosas suceden. En específico, Ralph Fiennes, eh, pues, o sea, ¿qué podemos decir? Pues su corporalidad me parece brutal, pues, ¿no? O sea, porque justo yo creo que la mayoría sí hemos visto a Ralph Fiennes en muchísimos personajes bien diversos, o sea, y hasta puedes decir Voldemort, pues, ¿no? ¿Y qué tiene que ver Voldemort con este sacerdote? Pues absolutamente nada. Y entonces sí es una corporalidad muy específica. Regresando un poco a la parte esta de objetivos, creo que también, o sea, se notan objetivos bien claros, bien instigadores, bien interesantes. Em, la forma en cómo pinta las cosas sin ser plenamente obvias. Y yo creo que esto es algo, o sea, justo cuando estudias actuación te lo dicen todo el tiempo, ¿no? O sea, el actor que muestra, o sea, un actor tipo, pues un poco más comercial que muestra o ejemplifica o efectivamente actúa todo lo que está sintiendo y lo que le está pasando, pues termina siendo tal vez un poco soso, aburrido o demás, ¿no? Un actor que estás viendo que tiene un objetivo, pero no estás completamente claro de cuál es, porque entonces están pasando como mil cosas adentro. Y con él pasa algo, por ahí hay, y esto es como de las enseñanzas un poco más viejas de tal vez Chekhov y Meyerhold, y no digo Chekhov autor, sino Chekhov actor, que era el sobrino, y Meyerhold, que hablaban un poco de cómo puedes tener diferentes tempos, ¿no? Y entonces en Ralph Fiennes creo que se ve bastante esta cosa de que su tempo corporal puede ser tal vez en un 1 o un 2, pero mentalmente se ve que está en un 14, pues, ¿no? O sea, ves sí, como esta masterclass de actuación de ver a alguien que sí efectivamente está pensando en 800,000 cosas, no sabes exactamente qué, y entonces mientras las cosas van avanzando, vas viendo cómo si va cayendo todo como DVD, y eso me parece brutal porque no cualquier actor lo logra con esa precisión o con esa claridad. Lo que pasa mucho con actores como Ralph Fiennes es que su técnica es completamente limpia, clara, precisa, o sea, es a lo que viene, a lo que va, a lo que tiene que suceder, pues, ¿no? Em, y entonces, eso, por ejemplo, aquí también hay una escena donde él llora, que me parece muy interesante toda esa escena, y que yo cuando estaba viendo esa escena decía, es que, o sea, sí puedo entender el por qué ahorita, o sea, toda la presión que tiene de toda la historia, de todo lo que está sucediendo, y en ese momento tan específico, cuando ya está como, pues sí, se murió el papa y yo ya me quería ir, pero tengo que estar aquí, pero qué frustrante, pero está pasando todo y entonces suelta a llorar. Eh, que yo justo, o sea, veía la corporalidad y la escena y todo, y decía, es que esto lo puedes interpretar de muchas formas y todas son correctas, vaya. O sea, te lleva como a signos signos y símbolos muy específicos, que dices, este es un ser humano en una situación. O sea, si solo vieras esa escena, entiendes que es un ser humano sufriendo por algo y ya tú le puedes poner lo que sea de historia, pero está como tan limpio y tan bien hecho que puedes ver este cuadro así como un cuadro y decir, entiendo lo que está haciendo este ser humano, pues, ¿no? Y eso es, eh, pues sí, es como esta masterclass de cómo está todo hecho un poco a la medida, porque también es un señor que obviamente eh, cada cosita que hace tiene un sentido muy específico y tiene estos objetivos claros y la corporalidad, entonces todo lo adapta para que sea claro y preciso. Esa es mi opinión en general. A mí me pasa que Ralph me da siempre ese actor shakespeariano que Kenneth Branagh en algún momento quiso ser. Y mientras Branagh lo hace constantemente en la grandilocuencia y sabe que no puede caer en el Shakespeare trágico, se va hacia el Shakespeare cómico
porque a ver si tiene una salida, que Fiennes no le pasa, digo, o sea, no le sale por accidente, básicamente. Y me parece, digo, a mí, digo, si tuviera que hacer un voto, o es Stan o es honestamente, digo, Ralph. Pero me pasó que cuando lo fui a ver, yo había leído el libro antes y es todo lo que imaginaban Lawrence y esta más, porque no deja de ser un personaje muy conector. No es, digo, es protagonista, pero es conector al mismo tiempo. Y es protagonista porque es conector. O sea, no es porque en sí él vaya a destacar, porque todo destaca alrededor. Incluso a mí una de las escenas que más me gusta, porque me parece el secundario del año, es Tedesco cuando Tedesco ingresa y el primero está hablando con Bellini y lo ve venir básicamente y tiene que, digo, hacer como ese clic muy diplomático, porque es un personaje muy diplomático el cardenal Lorenz, bueno, en realidad, digo, seguir haciendo un poco ese teje y maneje que hace y en definitiva tener que recibir este otro y donde constantemente uno se está pensando qué va a ser, por más que hayas leído y lo que sea, digo, siempre te está quedando esa duda de qué va a ser más y dónde lo va a hacer y cuál es el objetivo y qué es lo que hace y por qué lo votan y él qué va a hacer y lo demás. Creo que está muy bien diagramado, digo, muy, muy eso mismo, que es una cosa, digo, que por eso digo, a mí cuando ganan elenco me gustó mucho, más allá de que responda al tipo de campaña, y cómo se presentan los elencos y demás, pero porque en definitiva es una actuación de elenco y él es, sí, voy a lo mismo, él es el que está por encima quizá de todos porque es el personaje principal, pero es el que siempre tiene diálogo con uno y con el otro y que va haciendo, digo, de que todas las piezas estén en formación. No termina siendo lamentablemente, digo, es la clase de papel donde los Oscar como no tiene, digo, grandes momentos per se por sí solo, no tiene un monólogo, no tiene esto, no lo premian y tampoco Ralph Fiennes es la clase de actor que realmente si lo hace, digo, le interesa o gozo, él lo hace por la actuación, a diferencia quizás sí de lo que hace, digo, de un personaje brutal, ¿no? En Schindler's List, eh, pero obvio las características, es un villano, digo, es un actor de reparto que en muchas cosas opaca, pero acá digo, está digo, muy bien, digo, incluso a mí, por ejemplo, las historias con los papas es como digo, la cuestión muy católica y lo demás, es como que uno queda como, qué aburrido porque pasa con los dos papas, es una película aburrida en muchos aspectos, a mí me resulta muy aburrida, digo, o sea, uno entiende el concepto y lo demás, digo, pero per se, digo, hay una grandilocuencia detrás de este tipo de personajes que termina siendo, y él no cae en ningún momento y ninguno en sí, digo, caen en un momento de bufonería, sino que te muestran las cosas como son y termina siendo atractivo por lo que es en sí. Entonces, a mí me parece de una actuación brutal. El tema es que vamos a lo mismo, digo, para los Oscars como que es la clase de actuación que nominan porque tiene toda la película, pero que, digo, salvo que él saliera a hablar o lo demás, cosa que Rolf Fiennes no lo va a hacer, se queda muy en la orilla. Primero decir qué buena película es Cónclave. Yo la he aprendido a apreciar, creo que con segundas vistas. En la primera a mí no me pareció tan intensa, tan interesante. Y pues a raíz obviamente de la nominación, pues hay que volver a ver, hay que empezar a analizar con ojo más crítico y sí es de las mejores películas de la curia católica desde la de Preminger, ¿no? Desde el Cardenal, o no sé si algo haya antes. Y decir que sí, tristemente no tiene a lo mejor ese momento clave, ese monólogo, como dice Vale, que diga esa es una gran actuación, pero es que sí es una gran actuación, es una actuación exquisita, es justamente la exquisitez al momento de estar interpretándolo lo que le hace, lo que te hace voltear a verlo y decir qué buen papel sobre todo, por ejemplo, a mí en las escenas donde están volteando a él ahora como un posible candidato, este cambio en la fisonomía, este cambio que te hace en su forma de pensar, de ver, o sea, ahí te dice, esto es una actuación que no necesita explotar, decir, hacer los manerismos típicos de algo, sino esos pequeños detalles que vas haciendo hace pues, toda la diferencia, ¿no? Y sí, pues, totalmente shakespeariano. Él, su hermano que siempre se dedicó a teatro más que a cine, pero siempre han tenido esta forma justamente de abordar el quehacer actoral y digo, tristemente solamente su tercera nominación, pero pues es una carrera impecable la de Ralph Fiennes. Ahora, dicen que no hay monólogo, pero sí hay uno. El que casi dice al inicio de que se necesita un papa que peque y que aprenda a pedir perdón. Dios mío. Sí, Y sí, es pero un monólogo.
Es un Sí. monólogo muy bueno. Lo que pasa es que en la misma película tienes un monólogo que va en el mismo sentido, que es el de el personaje que interpreta a Carlos, que es mucho mejor y sí te puedo opacar un poquito con respecto al primer discurso, pero es muy buen discurso, que básicamente resume la parte en cuanto a cómo toca el tema de la fe conclave, que es más alrededor de la fe más que de la certeza, y que va enfocado mucho a, pues, a la diversidad de personas que te puedes encontrar en un clero o en una composición como es la iglesia. Es muy interesante. A mí me encanta mucho ese monólogo. De hecho, el que hace, el que tiene este personaje también, el que interpreta el mexicano Carlos, junto con el de Roy Fan, son muy buenos. O sea, se me hacen, creo que de los dos mejores momentos de la película. Pero yo creo que coincido con Val en el sentido de que no es una actuación así que desborde lágrimas, que esté llorando, que esté con una intensidad emocional. De hecho, el papel hasta cierto punto en algunos momentos es ecuánime, pero es correcto porque pues es un cardenal que tiene que mantener, pues está encargado del cónclave y tiene que pues mantener el bote a salvo y que se mantenga todo el control. Y entiendes a lo mejor que a lo mejor no requiere tanto trasfondo emocional, pero con lo poco que, bueno, con esos pocos momentos donde desde el parado hasta cierto tipo de expresiones, hace una muy buena actuación. No es muy del Oscar, no es estos papeles emocionalmente desbordantes, pero es una buena actuación y por desgracia no es su año de Ralph Fiennes porque vamos a entrar a los que son los dos contendientes de la terna. Y el primero es el que aparece en la sopa o en Saturday Night Live, en lives, en programas deportivos, donde usted quiera y voltee a ver Timothy. En cualquier momento en el programa de las Kardashian. Sí, Pues, oye, pues está con no, una Kardashian. Ajá. no me acordaba que está con una Ujú. Kardashian. Bueno, el querido y odiado a su vez Timothy Chalamet, pues interpreta a Bob Dylan en el biopic A Complete No. Es su primera nominación en la categoría, pero pues tiene otra que tuvo por mejor actor de reparto por Call Me By Your Name. No, Eh, eran actor también. Sí, era actor principal. sí, Lo iban a sí. nominar, entraba en reparto por Beautiful Boy, pero no entró. Ok. Bueno, disculpe, Mec. Y bueno, es uno de los máximos candidatos hasta ayer, cuando ganó el Saga Award. Y pues bueno, Ernesto, ¿qué opinas de la actuación de el que aparece en todos lados, Timothy Chalamet? Pues mira, un poco, algo pasa con las nuevas generaciones, obviamente, en donde va cambiando el estilo de abordar personajes, el estilo de actuación, de llegar a objetivos, demás. Em, Pasa, por ejemplo, que ya estas técnicas de antes de tener que, el actor de método que entonces tiene que meter y tiene que vivir como Bob Dylan toda su vida y ser y sufrir y demás, a las nuevas generaciones pues va cambiando, ¿no? O sea, hay actores que ahora abordan desde otros lados los personajes. Yo me acuerdo mucho de una entrevista de Jennifer Lawrence donde le dicen, no me acuerdo específicamente en qué película, pero que le estaba costando trabajo entender al director y de repente el director le dijo, es que tienes que hablar más bajito y solamente cambiando el volumen de la voz llegó ahí. A ver, o sea, la cosa es, sí, sí, son actores un poco más prácticos, pero no nada más es eso, o sea, sí bajo la voz, pero también cambia mi corporalidad, o sea, también tengo que hacer congruencia, no nada más es bajo la voz y ya pasó, pues, ¿no? O sea, sí es, requiere de su esfuerzo. Y creo que pasa algo también un poco generacional. Yo que trabajo con actores jóvenes ahora, eh, que lo hacen parecer sencillo, pero sabemos que no es sencillo. Los que lo hemos hecho sabes que no es sencillo. Y entonces, como parece sencillo, generacionalmente todo el mundo cree que entonces todos podemos ser actores, ¿no? O sea, porque entonces al parecer todo es tan fácil como ver un video de YouTube, lo replico y entonces ya soy Bob Dylan, ¿no? Y no es así de sencillo. Yo sé que el trabajo
de Timothée se vio como más alargado y prolongado, no por gusto, sino porque sé que la producción se fue atrasando y entonces tuvo más tiempo de preparación, lo cual pues es bastante interesante. A mí personalmente, esta es una película, yo del universo de Bob Dylan sé muy poco, o sea, literal muy poco, y entonces entré como un poquito sin expectativas para ver meramente como la actuación y lo que estaba sucediendo, lo que sucede como tal, como él como actor. Después tuve que regresar a ver otra vez y entonces a ver ya videos de Bob Dylan y entonces a ver comparaciones y a ver cómo a ver qué trabajó como tal de nuevo. Repito, si no estás tan involucrado con Bob Dylan, tal vez puedes decir, pues no sé muy bien hasta dónde sí o hasta dónde no. Entonces sí tuve que regresar como a ver el material original, a ver cómo, qué fue lo que trabajó, lo que hizo. Lo que sí noté y sí escuché en varios lugares, pues es que sí se le aplaude mucho esta precisión en donde los acordes, por ejemplo, los toca muy similar a como lo toca Dylan, o ciertas cosas que sí se ve que trabajó de esta forma, pues sí, sí trabajó mucho por llegar al personaje, desde un lugar, repito, en donde en ningún momento ha dicho que se azotó, que lo sufrió, que está pasándola mal y demás, ¿no? O sea, en donde pues abordó al personaje y eso fue todo, ¿no? O sea, trabajó mucho por llegar al personaje, pero tampoco es que la haya pasado mal en medio. Em, Me cuesta un poco hablar de esto, repito, porque yo, o sea, sí tuve como que regresar a ver mucho estos comparativos y ver como dónde estaba como el chiste, porque porque, de nuevo, al no ser como tan conocedor del mundo de Bob Dylan, eh, yo en lo personal podría decir, pues, está bien, pero tampoco, o sea, no sé, o sea, no quiero ofender a nadie si alguien aquí es muy fanático de Bob Dylan, o sea, perfecto, pues, pero no sé, pues, ¿no? O sea, no sé hasta dónde sí, tal vez si hay alguien aquí que sea muy fanático me puede explicar un poco más el, no, sí está perfecto, está No, no, increíble. no, Bob Dylan era un personaje misterioso. O sea, Sí, sí. muy poco se sabe muy poco de él, de sus biografías, de lo que se ha recabado son literalmente pues documentos periodísticos muy fuertes porque no, era un personaje que no hablaba mucho de su vida, de su pasado, entonces adquirió como esta aura mística y pues de hecho en la mayoría de las adaptaciones de Bob Dylan, exceptuando la de Cate Blanchett que son y Heath Ledger que son como diferentes etapas de Dylan, casi siempre ves a un Bob Dylan hasta que podría parecerte como un personaje en blanco o sin personalidad, pero es porque así él era. Y tienes razón, o sea, si tú comparas cómo era Bob Dylan en esos años, en gesticulación y todo eso, y lo que hizo Chamalet, pues sí, básicamente pues fue una calca, o sea, en cuanto a gesticulación y todo eso está bien. Mm, la parte musical también, porque a diferencia de cierto individuo que se llama Rami Malek, que prácticamente hizo un lipstick de Freddie Mercury, pues aquí Chamalet sí grabó sus propias versiones de las canciones, sí se preparó vocalmente, lo cual se aplaude, lo cual pues cada vez deja peor pues esa actuación, ese cosplay de Freddie Mercury que hicieron. Eh, lo, no se me hace la actuación de Chamalet. Sí tengo una cosa en contra de él, creo que y lo dijo por ahí el jefe supremo de chiste, es el nuevo Kevin Costner, o el nuevo, para mí el nuevo George Clooney. Son actores que no tienen mucha expresividad y que se van a estar anclados a un solo tipo de papel. Que, por ejemplo, y le queda bien porque Bob Dylan, pues, tampoco era muy expresivo. De hecho, te podría hasta parecer, si tú ves las fotos documentales, te podría pasar hasta payaso. Y le queda muy bien el papel a Chamalet por eso. Yo siento que la bronca va más que para mí es el retrato de Bob Dylan más gris de todos, o sea, donde el personaje, si de por sí era gris, pero en otras cintas o incluso documentales había como un intento de ir más allá del Bob Dylan misterioso. Aquí creo que sí se han pasado muchísimo de ponerlo completamente gris. Y creo que es un hándicap que tiene que tiene que cargar Chamalet. Creo que el guión es muy malo, el de Complete No. Es muy mal el guión porque lo hablamos con Val en el programa de guiones, es un guión que no tiene claro el objetivo al que se quiere enfocar. O sea, si hablamos de Bob Dylan en su etapa de conversión del folk al rock and roll o al eléctrico, y ese debería ser su tema principal, pero sin embargo se desvía muchísimo de otros temas que no tienen nada que ver como
el arco romántico, por ahí una cuestión entre Mónica Barbaro y la otra actriz. Entonces sí creo que es que le termina pasando mucho factura para mí, el guión disperso que tiene Mangold con respecto a Bob Dylan, y que Chamalet pues intenta con lo poco que tiene, pues, o con lo mal estructurado que es este guión, pues intentar hacer una actuación decente. No me parece de las mejores del año, eso sí, creo que hay mucho mejores actores. Me podría parecer un top 11 o top 12, pero creo que un top 10. O sea, creo que sí hay muchos mejores actores este año que hicieron mucho mejores cosas, pero no sé, ¿qué me ¿No nos estamos contradiciendo con lo que dijimos al inicio? O sea, son los 5 mejores actuaciones. Bueno, no, yo pero quiero que escuchar a Vale porque yo sí voy a defender a Chalamet, ¿eh? A mí me pasa, no es mi clase de película, pero sí, digo, le voy a dar una suerte, y tampoco yo soy fanática de Chalamet, pero sí le voy a dar tipo le voy a quebrar una lanza por él, y es que James Mangold es un muy buen director de encargo y Chalamet sabe actuar, digo, en términos junto con directores de encargo. Entonces, yo creo que voy un poco a lo mismo. Bob Dylan es un personaje muy mítico, pero al mismo tiempo es un personaje muy cerrado en cuanto a personalidad, y él juega con eso. Hace todo lo que en definitiva vos esperás que se haga, digo, en un biopic de este tipo, y lo hace bien, digo. Después vendrá todo el tipo de campaña, lo que sé, vestirse como él y decir que se preparó 5 años y medio, que eso fue una cosa que el año pasado lo cuestionaron, yo no lo cuestioné, digo, a cierto actor que se lo dijeron hasta el hartazgo, viene Chalamet y dice, yo estuve 5 años y medio preparándome, este es el rol de mi vida, y la gente va y lo aplaude porque es popular. Pero digo, se aprendió, digo, en definitiva, digo, un poco digo, más allá de los manierismos de Bob Dylan, aprendió en definitiva, digo, a vivir como Bob Dylan en el sentido de cómo era él como músico, y me parece, digo, que obviamente es un ámbito muy que hay que explorarlo, porque distinto, digo, es lo que uno piensa con Stan de básicamente, digo, Sebastián Stan, digo, está interpretando a una persona que está constantemente, pero que no es que tenga un talento. Chalamet tuvo que desarrollar básicamente un talento, que también lo tuvo que hacer Mónica Barbaro. eh, Creo que cuando uno escucha a Mónica Barbaro tiene un poco más de sentido, al menos, que cuando uno ve a Timothée Chalamet. No me parece que está mal, digo, me parece, digo, voy a lo mismo. A ellos les gusta, y es el tipo de actuación que la academia le termina gustando. El guión puede estar más o menos bien, ¿ok? Pero él cumple, digo, y es en definitiva, digo, lo que uno espera, digo, que este tipo de actor en algún momento tenga esta cuota. Y él llegó a esa cuota, y la llegó bastante bien y lo cumple. No creo que tenga grandes momentos, en realidad, digo, para mí es una película que está bien, digo, está bien verla, está bien, digo, cómo está diagramada, cumple con el objetivo, eh, pero voy a lo mismo, digo, me parece también, digo, la manera de tener el respeto. A mí me pasa, por ejemplo, cuando uno lo ve en Wonka, digo, y a mí siempre me gusta hacer esos paralelismos con los actores, cuando uno lo ve en Wonka, en definitiva uno lo ve, digo, a él haciendo una caricatura, digo, más allá de que creando su propia versión es creando una caricatura que acá no lo ves. Entonces digo, si lo ves viviendo y lo ves, digo, en definitiva en el personaje y los trasfondos, y que no te están en ningún momento intentando mostrar a Dylan como, wow, el mito, lo que sea, te están mostrando a la persona, y si te gusta bien, y si no te gusta, esto es lo que hay. Que en definitiva es lo que uno espera. A mí me parece incluso una mejor actuación que lo que hacen en Call Me By Your Name, pero porque a mí no me gusta Call Me By Your Name, no me gusta Guadagnino. Entonces digo, es lo que me pasa. Pero tal, digo, es como que si ganara incluso lo que sea, es el prototipo. Digo, incluso me parece que cualquiera de los dos que se reduce a Chalamet o incluso Brody, siento que es como que sopa otra vez, digo, en esta categoría. Pero está bien, digo, no es, voy a lo mismo, no es grandilocuente, no es una mímica, no es una payasada ni nada por el estilo, es correcto. Vale, seamos amigos. Yo tampoco soy fan de Guadagnino. No, lo detesto. Ya Guadagnino hay y cosas Sorrentino son las dos personas que no puedo ni ver. Uy, no, ahí sí ya rompemos. O sea, Lo Sorrentino odio. y Guadagnino tiene altibajos, claramente, pero creo que de sus películas más interesantes son justamente donde sale Chalamet, ¿no? Call Me By Your Name y Bones and All, que a mí sí me gustaron las dos y creo que son buenas actuaciones. Más allá de decir que es el actor de moda, quizá creo que eso es lo que pasa con Chalamet, que es lo que en su momento en los 90 nos parecía DiCaprio, que decías, es que es un actor nada más que hace tal tipo de película, no sabe hacer más expresiones, pero perdón, ¿quieres un actor muy, muy expresivo? No, eso no hace un gran actor a Jim Carrey, por ejemplo, ¿no?
O sea, yo sí quiero alabar un poquito lo que hace Chazelle, porque en una película mediocre, que es una película mediocre, lo que hace con su Bob Dylan, creo que es de resaltarse, porque logra capturar la esencia de lo que era Bob Dylan. Yo sí, ahorita decía sí soy fan, hasta la taza ahorita donde estoy tomando es de Dylan. Y creo que justamente te trata de capturar esa aura de misticismo y de no saber mucho de él como personaje. No es alguien muy expresivo, no esperabas que tuviera monólogos o algo muy expresivo, y creo que cumple bien, pero más allá de ser solamente cumplidor, es que sí se ve una preparación atrás del personaje. Yo sí le compro que es Bob Dylan. Y eso es algo difícil, sobre todo con alguien tan mediático como es Chalamet, que como dices, lo ves hasta en la sopa y de repente verlo en esto dices, claro, es Chalamet. No, aquí creo que sí se pierde completamente en lo que es el personaje. A mí sí me gusta que hay un arco narrativo, no tan bien llevado en lo narrativo, pero sí en lo emocional de la interpretación, en lo cual ves momentos en los cuales está luchando contra sí mismo. Y lo que te digo, o sea, ¿por qué lo alabamos en otros actores y en él nada más? Yo creo que por lo mediático, por el simple odio que te puede llegar a generar un actor como un Kardashian más, decir es malo, ¿no? Pero a mí sí me parece que lo que hace durante la película es bueno, al punto de que no hay ni siquiera nada más una copia de manerismos, o sea, no es una mímica, nada más, es buscar más en el personaje. No hay un punto de la película, ni tampoco en su interpretación, que busque redimir a Dylan, porque no se trata de eso la película. ¿Cómo vas a redimir a alguien que después de lo que hizo triunfó realmente? ¿No? Después de lo que hizo, en el punto en el cual tiene ese rompimiento con lo folk, pues es que realmente tuvo la proyección, ¿no? O sea, lo ves sí en el rompimiento con Joan Baez y obviamente con la gente de la música folk, pero pues no buscabas como tal. De nuevo, me parece una película mediocre, buena, o sea, disfrutable, pero mediocre. Y creo que lo que brilla son justamente las interpretaciones. Yo no diría de Bárbaro, yo diría más del Fanning, por ejemplo, pero pues, sobre todo lo que hace Chalamet me parece loable. No es la mejor versión del año, ni de cerca, pero sí está dentro de las 5 que debieron haber estado aquí. Yo creo que pasa algo también que justo como que, o sea, digo, y comparando, o sea, tal vez no es directo, pero bueno, un biopic y Same Thing, con Walk the Line con Joaquín Phoenix, hay objetivos bien intensos, ¿no? O sea, todo el tiempo tú sabes, ahí va sobre la mujer y va sobre la mujer y va sobre la mujer, y todas las escenas son esta intensidad de que va sobre la mujer, ¿no? En este caso, creo que los objetivos no son así tan, o sea, sí hay un objetivo, sí hay objetivos claros y sí hay cosas que se tienen que lograr, pero pueden ser un poco, no tan vida o muerte, no tan necesito esto si no voy a morir en este momento, y lo que hace el Timothée es que sí logra, como bien lo decías, ves a este personaje en este universo cumpliendo sus objetivos, o sea, también llega a los objetivos, aunque no sean tan intensos, o aunque no sean tan grandes, o aunque no, o sea, lo que sea, los objetivos están. Y como bien decías, a mí me parece muy interesante esta ruptura o cosa distinta con el Fanning, que sí se está mostrando muy humana todo el tiempo, ¿no? Y entonces ves estas dos, o sea, sí estás viendo algo actoralmente sucediendo, sí sucede, pues, a pesar de que tal vez el objetivo no sea tan grande, o no sea tan de vida o muerte, o no sea tan intenso, pues, ¿no? O sea, está pasando esto en este universo, y para ellos esto es lo importante, y se nota que sí hay objetivos claros. Pero yo quiero abonar un comentario. Creo que hay una cosa que creo que también hace que la película de cierta manera no cause tanta enjundia, a pesar de que es Chalamet y todo eso. Yo el año pasado yo lo hubiera nominado por Wonka, porque se me hace su mejor papel, y mi bronca también otro y es lo mismo, o sea, es un problema más de estructura de la película, es que es otro y ahí coincido con José Roberto, es otro biopic mediocre. Es otra cosa que ya hemos visto N cantidad de veces en el cine. Lo vimos en Bohemian Rhapsody, y que, pues por desgracia, y como dice Vale, es el tipo de premiación que le encanta, o es el tipo de película que le encanta a la academia, premiar biopics. Y cuando incluso creo que a estas alturas de lo que se nos ha mostrado en el siglo XXI, es más, el año pasado sí, gana Cillian Murphy por un biopic, pero era otra especie de biopic en otro nivel, con todo y que yo no soy fan de Nolan, pero era otro perfil. Y por ejemplo, hemos tenido casos como el de Taron Egerton,
que también otro perfil biopic, pero igual biopic musical de una figura de rock, pero en otro nivel. Entonces yo Pero creo que cansa un poquito ese tipo de, yo, pues ese tipo de sí manufactura. sí creo, Aaron, que nos casamos con esta narrativa de que, es que aman a las biopics musicales y por eso está nominado, ¿no? O sea, si por eso fuera, Rocketman estaría dentro de las mejores No, ganadores de pero no Oscar. cualquier, no Better cualquier Man este año es una de las películas pero que no puedes cualquier mencionar. biopic musical, y creo que lo hemos platicado. Este tipo de biopics que no van a arriesgar más, que es de fórmula de, te muestro una parte de la vida de esta figura, y de ahí no voy a salir. Pero no creo, o sea, digo, sí, sostengo que es una película mediocre. Es una película mediocre, sí, pero no creo que sea por eso, porque incluso esta película se sale del molde de la biopic musical, o sea, no tienes mira, aquí es el personaje que sufrió, pero logró, pero llegó, pero hizo, y entonces de estar en el suelo o de haber caído de nuevo al suelo, vuelve a estar en los cuernos de la luna. Pero tienes estas secuencias muy de biopic musical, de que cada vez que pues el músico está tocando o está interpretando una canción, parece que acaban de descubrir el Santo Grial. O sea, sí tiene muchas cosas de fórmula. Pero es que aquí Bob Dylan sí descubrió el Santo Grial, o sea, ¿cómo le hace? Claro, pero falla en el guión, digo, en Rosa Cartelo, digo, solamente, digo, está muy bien diagramado el personaje, está mal, digo, porque los personajes están bastante bien diagramados en su lugar y donde tienen que estar. Lo que está mal, en definitiva, es digo, la manera que tiene de aglutinarlos. Y ese es el problema, porque no, digo, si uno lo piensa de esa manera, es como que parece que cada uno hizo su propio papel, imagínate cómo es Dylan, escribilo y después te los pego todos juntos. Y ese es el problema que tiene. A diferencia capaz que de Walk the Line, por más que a mí no me gusta mucho, digo, pero me parece, digo, que él cumple lo mismo, digo, Mangold, de estar bien trabajados los personajes, pero, digo, incluso si no me equivoco, él no escribe el guión en ese caso, entonces varía. Y además, digo, va lo mismo, de que en Walk the Line tú tenés dos personajes muy potentes chocando uno contra el otro en el sentido de que son los dos protagonistas. Acá en realidad la que tenés, digo, el Fanning está muy bien, pero en definitiva, digo, el personaje que un poco es competitivo con Dylan es el de Mónica Barbaro, que está, digo, muy, muy relegado a su trinchera, está muy bien en el coso, a mí me gustó mucho, Barbaro me sorprendió incluso, pero está, digo, en otro nivel, es como que es Dylan y después están todos los demás que lo ayudan a conectar. Entonces, no está mal, digo, pero voy a lo mismo de eso de que mucha gente está diciendo con Timothy, es como que parece un actor de encargo, es como que lo metes en personajes donde en definitiva tiene que hacer mucho trabajo, cuando lo sacás, digo, por ejemplo, con Beautiful Boy, a mí me parece que en Beautiful Boy está muy bien, porque sale de esa órbita de tener un personaje que ya está hecho, porque es alguien que existió, es alguien que alguien más lo hizo, es un libro, lo que sea, que es donde constantemente uno lo está viendo. Con Beautiful Boy, bueno, en realidad también es básicamente un biopic, porque digo, es una persona real, pero es como que le da mucho trabajo a la imaginación. Entonces, a mí me parece, digo, que a veces lo que a Chalamet le falta es eso, hacer personajes donde en definitiva pueda primero usar la imaginación. Pero no me parece que esté una mala actuación, me parece bien, digo, o sea, va a seguir apareciendo, en 5 o 6 años seguro termina ganando un Oscar, si no antes, si no lo ganara ahora, yo realmente me parece que la categoría está más cerrada de lo que uno cree, pero digo, es como esa cuestión de, bueno, la gente te está viendo y en definitiva la gente no solamente te nomina porque sos el actor de moda, sino porque realmente está creyendo en vos. Yo siento que le hace falta ese papel, así como a DiCaprio le llegó su The Revenant. Le falta un oso que lo persigue. Le falta un oso. Le falta un oso que se lo come. Que Iñárritu le escriba algo, un capibara que lo persiga. Pero bueno, hablando de personajes que sufren, vamos con el favorito de la categoría, o el favorito de la inteligencia artificial, Adrian Brody, por su personaje de Laszlo Todd en The Brutalist. Otra vez sobreviviendo al holocausto y otra vez sufriendo. Qué venido Adrian Brody. Que sí, un rango magnífico, ¿no? Rango magnífico. Y judío aparte, pero bueno. Segunda nominación, ya ganó uno por ese increíble papel en The Pianets. Ya es el favorito porque pues prácticamente en la crítica era el indiscutible ganador. Se llevó el Golden Globe, se llevó el Critics' Choice Award, el BAFTA también se lo llevó, y por ahí tiene 52% de probabilidad, pensando precisamente que, por ejemplo, ya para efectos de la academia, pues ya también está el voto internacional, y como que la biopic de Bob Dylan internacionalmente no ha calado tanto
como lo ha sido de Brutalis. Entonces, No, incluso la gente está diciendo que el voto internacional, y digo, lo he visto varias, digo, incluso el voto latinoamericano, al menos acá, Joan Baez es más conocida que Bob Dylan. Entonces, digo, están diciendo que hay veces De que hecho, hay voto internacional que es como que termina empatizando más con ella, y lo estamos viendo. No que signifiquen mucho los ballots anónimos, pero que se está viendo, digo, eso mismo, ay, qué sorpresa, no sé qué, y ver a Joan no, Baez, además la propia Joan Baez salió a hablar y todo. como actuario te digo que los ballots anónimos, mi maestro de muestreos le da un es. infarto si ve ese tipo de muestreos, o sea, 4 No, sobre 9,000. yo te digo, yo que estudio estadística en ciencias sociales, ¿no? Es como que la gente te dice, y es tipo, o sea, ni siquiera puedes hacer ningún tipo de inferencia, es muy baja la probabilidad, el voto es muy heterogéneo, no sabes de dónde sale, no sabes qué gremio, es imposible determinar. Sí. Pero bueno, volviendo a Adrian Brody, el resto, ¿qué te parece la actuación con inteligencia artificial incluida de Adrian Brody? Con acento perfecto incluido. Sí, pues a mí me encantó que justo, o sea, lo que sí hago ahora que que he hecho este ejercicio con ustedes, pues es meterme como a los foros, a ver qué comenta la gente, que me encanta ver el chisme de lo que la gente puede decir y me encanta que la mayoría decía, ¿a poco es la continuación del pianista? No, pues no, pero sí era como en general, y no era broma, sí lo están preguntando en serio, o sea, como es el pianista 2, y entonces, pues interesante que desde ahí partimos, ¿no? Lo que me parece interesante de su actuación es, o sea, vaya, pues es una persona que sí a este tipo de universos pertenece perfectamente, ¿no? O sea, los conoce bien, sabe cómo moverse dentro de este tipo de universo. Y lo que pasa yo creo que ahorita, o sea, recapitulando que ya hablamos de todos, y que ahorita que pasemos a la otra, a la categoría de mujeres, sabemos que hubo una película específica que no supo cómo vender bien su universo. Eso, creo que como actor el saber pertenecer a este universo y el poder estar, encajar perfectamente al universo es complicado, ¿no? O sea, y bien o mal, si ya sabemos que es un universo que a esta persona se le da un poco bien y fácil, de cualquier manera, pues tiene su reto actoral como tal, porque si no es el pianista 2 es distinto, es otro tipo de personaje, tiene objetivos un poco más complejos o un poco más ocultos, ¿no? Normalmente, o sea, actoralmente tú no sabes lo que, igual y nunca sabes en lo que está pensando el actor como tal, ¿no? La intención es que lo traduzca y se entienda. Y entonces bien puede ser que él esté pensando en que quiere un helado, pero tú estás viendo que está sufriendo muchísimo y es lo peor que le ha pasado en la vida. Y eso es lo que es muy interesante al ver como diferentes tipos de actuaciones, ¿no? En especial, en específico de Adrian Brody, pues sí es un poco más actor de métodos y estos cuates que sí se clavan un poco más en vivirlo y en sentirlo y en hacerlo y le funciona bien este tipo tampoco entre estereotipo y no, entre sufrimiento prolongado y no, entre estar como tranquilo alrededor de lo que está sucediendo y no, lo cual me parece pues bastante interesante. Y esto es sin nombrar pues que haya hecho un personaje similar o que siempre hace lo mismo o lo que sea, pues es más bien en esta actuación en específico lo que yo observo. Eh, pues es eso, es alguien que pertenece muy bien al universo que está planteando. Yo yo no soy fanática puntualmente de Brody, pero sí me parece, digo, eso mismo, que es una persona que le encuentra mucho a los matices. Digo, a ver, el tipo de personaje que se plantea en El Brutalista es un personaje que no es ni héroe ni antihéroe, sino que básicamente, digo, es un personaje que vive la vida, que logra salir adelante en definitiva, con todos sus bemoles, que te muestra todas las aristas de él, eh, sin un poco ni victimizarlo, ni de nuevo, ni metértelo como un héroe. Yo creo que a mí me gusta mucho, digo, a diferencia, digo, capaz de lo que le hacen el pianista, donde básicamente, digo, es como que del sufrimiento sale acá en realidad, digo, básicamente siempre te lo muestra como una persona que quiere salir adelante. Me parece que como, digo, cuando uno lo piensa desde la perspectiva de la lucha de la inmigración, es muy meritorio. Incluso, yo sé que mucha gente dice que la segunda parte baja mucho el filme. A mí me parece, digo, que la aparición en específico de Felicity Jones a él
le da un cambio, digo, porque en definitiva empezás a verlo con otros ojos, digo, es esa manera de cómo está tan apagado y cómo a través de ella lo vas viendo, y me parece, digo, un gran trabajo que, voy a lo mismo, a diferencia del pianista, donde en muchas partes parece que está solo y actúa él, acá en realidad actúa con el conjunto. A mí me parece una buena actuación, no lo voy a negar, digo, más allá de que me da un poco de pereza que le den otro Oscar y bla, 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 y todo lo que sea, siento que está muy bien y digo, yo que le he seguido un poco la carrera a Corbett como director, creo que en definitiva es con el actor con el cual se ha visto mucho más en sintonía. A mí, por ejemplo, de la película del Lead, el de que trabajaba Denis Bejo y eso, me parece que es una película que está muy bien en la idea, muy mal ejecutada en muchas cosas, pero rescato eso mismo. Corbett tiene una manera de saber trabajar en específico con su actor principal. Muy bien, y acá es muy notorio y que Brody en definitiva me parece que sacó a imagen y semejanza lo que seguramente Corbett le pidió. Voy a lo mismo, es un personaje muy interesante, porque es un personaje muy interesante, digo, es un profesional, pero está en un determinado contexto y demás. Digo, está bien, es como que voy a lo mismo, eso es lo que me pasa a mí con él, es eso, es que como que me sigue siendo más de lo mismo, más de lo que en definitiva esperás que un actor haga y tiene todo lo que se supone que un actor va a tener en un personaje que entre comillas es original. Entonces ahí es lo que me pasa, como que no me termina de destacar. Y siento que va lo mismo, por eso digo, entiendo por qué hay mucha gente que capaz que lo llama el pianista 2 porque es el mismo prototipo de todas las cositas y englobados en la misma época del personaje. Pero no está mal, no creo que vaya a ser un mal ganador, digo, yo estoy 80% segura de que va a ganar, y es es una actuación bastante, voy a lo mismo, meritoria y de nuevo entendido, pero no es algo que vas a decir dentro de 10 a 15 años alguien te va a llamar y decir mi actor favorito, o sea, mi actuación favorita ganadora del Oscar, ni siquiera del mismo, es Adrien Brody en El Brutalista. Entonces, es como que es lo mismo, es como que me terminas resultando soso al final, digo, toda esa conjunción tan perfecta de todo lo que tiene que tener, que escribe un manual de cómo ganar un Oscar en 2 nominaciones y punto. Interpretando a artistas en teoría validados en su país, que no son reconocidos, nadie los conoce fuera, pero que resulta que sobreviven al holocausto aferrándose a su arte. No sé por qué la confunden con el pianista, no suenan nada semejantes. No, lo dicho, la verdad se ha dicho, independientemente de las semejanzas, pues son dos películas que se sienten muy diferentes, que sí creo que las dos son buenas, las dos son muy buenas, grandes películas, incluso yo sí diría de lo mejor que ha habido en el cine en este siglo, así lo pongo, pero creo que no estoy tan seguro de que Brody vaya a ganar, ¿eh? O sea, tú dices 80%, sí le afecta el tema de la inteligencia artificial, tan es así que pues, el gremio que más lo castigó fue el de los actores mismos, ¿no? Sí, a mí me parece igual que los actores no lo digo, y es una cosa que entendí porque en realidad las votaciones salieron antes. Hay que ver, digo, y eso es porque, si bien credibilidad, sí credibilidad, no, yo te diría que le pudiera haber afectado si las votaciones todavía estuvieran vigentes, y tengo un caso puntual con actriz, lo siento Aaron porque va a ser sobre Madison, pero el tema es, digo, que en definitiva, digo, sí, más allá que ha luchado, me parece que Corbett ha dicho un par de cosas que son un poco cuestionables, pero tú notas que no vieron la película, que no la terminaron de ver del momento que no nominaron a Felicity Jones, que básicamente aparece en la segunda parte. Entonces, claramente es alguien que no vio la película. Lo de Guy Pearce también es cuestionable, pero vamos a lo mismo. ¿Qué es la gente? Digo, el SAG termina siendo, por la alianza con AFTRA, un cuerpo de 160.000 votantes donde un escaso número son en definitiva actores, el resto son gente que está en el TikTok, en radio, en esto, no sé qué, que de películas nominadas y obviamente no se iban a sentar a ver una película de 3 horas sobre un inmigrante, no sé qué, con Felicity Jones teniendo osteoporosis, o sea, no lo iban a hacer. Y lo nominaron porque era el que estaba ganando todo y había ganado la crítica y demás. Yo no creo que le cueste, digo, voy a eso mismo, si va a ganar va a ser por el propio peso y si en algo va a terminar sobreviviendo el brutalista va a ser acá. Y si no, bueno, digo, en definitiva va a ser un fracaso total. Yo no estoy tan seguro, yo no estoy en un 80%. Creo, sin embargo, que sí es la actuación más fuerte, sí es la que tendrá que ganar, porque todo este viaje y transformación física, de alguna manera, ya no lo digo como en el pianista que bajó tantos kilos, ni mucho menos, pero hay una transformación física, lo ves justamente en las posturas, en la forma de expresión corporal, cómo va pasando de una etapa a otra. A mí es lo que me gusta mucho de esta película y es lo que me gusta mucho de la actuación de Brody.
independientemente de que sean papeles muy semejantes, sí, claro, pues no en balde, creo que quizás sea perro de un solo truco, dice Aaron a veces, esto no lo creo, es un buen actor, pero la interpretación por sí sola vale toda la pena, la dirección de actores que tiene Corbett vale toda la pena, y pues la persona fuerte que puede realmente ganar algo es justamente Adrien Brody, aunque yo sostengo que por ahí Felicity Jones va a aplicar, lo hacemos en el programa de actriz de reparto, va a aplicar un Marsha Gay Harden, va a aplicar un Tilda Swinton y de repente por ahí se nos puede... Ojalá Dios te escuche, que en lugar de que gane Soñé Saldaña, pero... No, a ver, yo creo que sí es muy diferente su papel porque en The Brutalist, pues el personaje de Laszlo, a diferencia del de pianista, tiene un cambio de personalidad muy abrupto y en el segundo acto. Incluso se vuelve como porque hay una especie de relación amo-esclavo muy extraña entre el personaje de Laszlo y el de Guy Pearce, el de Harrison. Entonces como que ves matices donde el personaje de Laszlo tiene su propia personalidad, pero conforme va pasando la película se va haciendo entre su obsesión por construir este edificio y adicional todo lo contaminado que está su relación con Harrison, se va transformando en una persona completamente diferente al del primer acto. Entonces yo no creo que vaya por el pianista, incluso con polémica de inteligencia artificial, ok, puedes mejorarla para ciertas palabras en húngaro que no te están saliendo, pero lo que sí no puedes fingir es la carga emocional. Y el personaje de Adrien Brody es un personaje que te muestra una carga emocional de una persona muy triste y que poco a poco pues se va consumiendo por esta América moderna, que desde un principio la película de Brutalist te pinta pues una América de cabeza. O sea, que un lugar donde no van a vivir los sueños, van a morir. Y entonces, es lo padre creo que es un papel muy diferente. Yo sí creo que es un papel de los mejores del año. Y bueno, creo que vamos a saltarnos vamos a ir a una pregunta para cerrarlo de mejor actor. ¿Quién podría ser la sorpresa? Chalamet. No hay nadie, o sea, no, digo, porque incluso aunque uno pensara que es viable, digo, de que Conclave se hiciera con mejor película, edición y guión, digo, o sea, hay muchas películas, digo, o sea, el caso más reciente, digo, bueno, Spotlight creo que no gozo, digo, pero que han ganado sin necesidad de tener una actuación, y ni siquiera en ningún momento, digo, levantó vuelo, por decirlo de alguna forma, Ralph Fiennes, entonces, no, digo, o sea... Pero, mira, tu pregunta es ¿quién podría dar la sorpresa? Chalamet. Si me lo preguntas que tampoco sería objetivamente, es la quinta mejor de sorpresa, todas. Sí, no, pero sí sería sorpresivo. Sí sería sorpresivo en muchos sentidos. ¿Quién debería? Es distinto, ¿no? Pero el que podría sería Ernesto, para ti, ¿cuál sería la sorpresa? Pues, o sea, yo sé que aquí pues cuentan más cosas, ¿no? En cuanto a campañas y cosas que ustedes probablemente saben mucho mejor lo que sucede como alrededor de este evento, pero yo creo que coincido, o sea, sí, pues todo va como apuntando hacia The Brutalist y pues la sorpresa tal vez sí podría ser, sí, el segundo en contienda, pues, o sea, no creo que ninguno de los otros tres estén. Y ahora, No creo. ¿quién debería de ganar, Ernesto? No lo sé, qué complicado. ¿Sabes qué? Que creo que aquí, o sea, actoralmente hablando, y lo decíamos al inicio, ¿no? O sea, son actuaciones, y creo que todos coincidimos en los 5. Son actuaciones bastante dignas, son actuaciones que sí están dignas del Oscar, y no lo sé, o sea, porque creo que ahí yo sí podría como mancharlo un poco más, todo esto con gustos personales, o tal vez decir como, mira, y entonces no sé, o sea, no sé, sí estaría... Adelante, Ernesto, aquí. No sé, o sea, yo estoy como muy indeciso de decirte, me parece uno el mejor, no lo sé, o sea, no sé, tal vez... El hipotético Ernesto, votante de la academia. ¿A quién votas? Que no voto. No sé, pues creo que tal vez, o sea, como hablando de todo en general, yo me iría tal vez sí por Adrien Brody. Sí me iría por él. ¿Vale? ¿Brody todos? No. De votar, no. Yo si tuviera que votar honestamente, voto a Ralph.
Yo al día de hoy estoy entre Domingo y Stan, y creo que si yo emitiera un voto hubiera sido por Sebastian Stan. Yo por Brody. Si estuviera Different Man, sí te votaba por Sebastián Stan, pero se me hace mejor a mí la actuación de Stan en The Different Man, se me hace la mejor actuación del año, pero a falta de, pues, Brody. Y pues creo que pronóstico, Brody todos. Sí. Brody. No, con Chalamet. Aparte la Academia tiene un poquito más, o sea, ya en el Oscar, a reconocer a actores, salvo sus excepciones, que ya tienen una trayectoria un poquito más larga. Creo que Chalamet todavía no entra ahí en esa categoría. Sí, no entra y va lo mismo, digo, o sea, a ver, Adrien Brody, en el caso de ganar Chalamet, le robaría a Brody el puesto del actor más joven en ganar, y me parece, digo, igual que cuando, digo, a ver, y el anterior incluso a ser más joven era Richard Dreyfuss por The Goodbye Girl, y eran nominaciones igual muy inspiradas, en definitiva, digo, y muy particulares, no un biopic, ¿qué es lo que me pasa? A mí Richard Dreyfuss en The Goodbye Girl me parece fascinante. Amo esa película, y aparte la mayoría de los biopics que han ganado, exceptuando por ejemplo un poquito lo de Rami Malek, pues la mayoría fueron hechos por actores ya consolidados, tanto en actriz como en actor. Claro, pero Malek pasa eso mismo, de que Malek gana igual por un personaje muy mítico, básicamente, que todo el mundo era. Entonces digo, ¿quién era su segundo en contienda? Era Bradley Cooper, y el problema, digo, de Cooper en ese año, digo, fue que él mismo era Christian Bale por el vice de Vice. No, Bale nunca tuvo oportunidad de ganar. Yo creo que en un momento todo el mundo esperaba que fuera Cooper, pero el gran pecado de Cooper fue básicamente que él nunca se centró en la actuación, se centró en todo lo demás, y entre esos en Gaga, y ahí fue, digo, si Cooper se hubiera centrado todo en ganar el Oscar como actor, lo ganaba, pero bueno, él se ve que no quiere ganar un Oscar, y ya me peleó demasiado. No, él prefiere que las Águilas de Filadelfia sean campeones del Super Bowl. Lo voy a matar. Y todo bien con eso, o sea, y con el cariño del mundo que le tengo, porque lo quiero mucho, pero por favor, Bradley. No, todo muy bien. Yo cambio el Super Bowl de las Fly Eagles Fly por el Oscar de Bradley Cooper.